Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del ciclo de seminarios referidas a la prevención de los riesgos en el trabajo agropecuario. Para ello, hoy nos va a acompañar Roberto Pacheco, quien es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. También posee una maestría en cultivos intensivos en la Universidad Nacional del Litoral. Es además docente universitario, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Es compañero de trabajo en la Estación Experimental del INTA en Bellavista. Es técnico investigador. Está especializado en cultivos de tomate y pimiento bajo invernadero plástico y cultivo de frutillas semiforzado a campo. Además, es el responsable de capacitación en uso seguro y responsable de agroquímicos, de las BPA, estructuras y manejo climático de invernaderos. Roberto, bienvenido y adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a tratar de... Los que me conocieron el miércoles pasado, que estuvieron en la otra charla, y si no, bueno, me van a conocer con la presentación. Bueno, como bien dijo Manuel, la temática de hoy es el uso responsable de agroquímicos, ¿sí? Un seminario que tiene relación, ¿no es cierto?, con este curso de higiene y seguridad en el trabajo agrario que están realizando, ¿no? Bien, un poquito de, por decirlo, digamos, la definición de agroquímicos y de fitosanitarios. Vamos a comenzar para que tengan una idea o porque unifiquemos algún criterio. Se le dice agroquímicos o fitosanitarios a sustancias químicas y o biológicas, obviamente, que se destinan para la prevención y control de plagas y enfermedades en los cultivos, normalmente, ¿no es cierto?, y que dañan justamente la producción, la elaboración en el momento del almacenamiento, en el transporte o la comercialización, justamente estos productos vegetales, ¿sí? Cuando hablamos de vegetales, no solamente hablamos de las plantas, como pueden ser frutas, hortalizas, sino también la madera, ¿no? Porque la madera es otro producto vegetal y muy importante para el caso nuestro en Corrientes. También, obviamente, estos agroquímicos y fitosanitarios se utilizan para el control de vectores y parásitos en animales y humanos, ¿sí? Por ejemplo, las garrapatas, pulgas, ¿no? Es decir, digamos, todo este tipo de plagas que pueden llegar a ser complicadas, ¿no es cierto?, para la producción, ¿sí? Bien, ¿qué inconvenientes se generan o cuál es lo normal, digamos, que suceda por el mal uso de fitosanitarios en cultivos? Normalmente hortícolas y frutícolas hago hincapié porque es la parte donde yo trabajo, ¿sí? Pero esto es extrapolable a todo lo que son cultivos en general, ¿sí? Por un lado, la elección de productos no adecuados, ¿sí? Estoy aplicando algo para una plaga que no es lo recomendado, ¿sí? Subdosis o sobredosis, digamos, aplico menos o más de lo necesario. Si aplico menos, lo que puede llegar a pasar es que no se genera un control de la plaga. Es más, muchas veces esa plaga, al no recibir la dosis adecuada, crea una resistencia, ¿sí? Entonces, al crear resistencia, genera generaciones, ¿sí?, digamos, descendientes resistentes, y por ende voy a tener que cambiar de producto o modificar la dosis. Con respecto a una sobredosis, muchas veces relacionado a lo que son productos vencidos, ¿sí? Una práctica muy normal en el campo es, tengo un producto vencido y como no sé cómo va a afectar, ¿no es cierto?, al control de la plaga, le pongo un poquito más, ¿sí?, para asegurar de que funciona o no. Entonces esas sobredosis generan justamente el punto siguiente: presencia de residuos en productos frescos. Un gran problema que tenemos justamente es, al no utilizar bien las dosis o las formas o los momentos de aplicación de los productos, aparecen residuos en los productos que nosotros consumimos. Otro de los inconvenientes, la contaminación del personal aplicador, ¿sí? No solamente del aplicador, sino que el trabajador del campo, el trabajador rural, el que esté en contacto con el agroquímico, puede llegar a generarse una contaminación. Obviamente que hablo más relacionado al aplicador, porque es el aplicador el que lleva la mochila,
el que lleva la manguera de la pulverizadora, ¿no es cierto?, y el que está normalmente en mayor contacto con el producto. Otro problema, falta de mantenimiento y manejo inadecuado de los equipos de aplicación. Otro gran problema es justamente, uno compró la pulverizadora, pasaron 10 años y no le cambió ni siquiera los filtros a los picos, ¿sí? Entonces, es muy importante mantener, ¿no es cierto?, nuestras herramientas de trabajo, porque van a mejorar la eficiencia de la aplicación de los productos, así como también evitar problemas, ¿sí? Por ejemplo, una sobreaplicación, una subaplicación, ni hablemos de la contaminación del personal, ¿sí? Y por otro lado, y no, digamos, no por ser último, menos importante, que es el descarte inadecuado de los envases generados justamente a través del uso de agroquímicos, ¿bien? El que trabaja en el campo conoce algo, normalmente, ¿qué se hace con los envases? Se entierran, se queman, ¿sí? Y en algunos casos he visto, se vuelven a reutilizar, ¿sí? Un bidón de 20 litros, lo cortan a la mitad y lo utilizan como un bebedero para el perro o como el plato de comida para el gato. Parece una pavada, pero las situaciones estas suceden en el campo, ¿sí? Y por ende todo esto genera riesgos justamente en la salud de las personas. Esto es muy, digamos, a nivel general, pero en este gráfico de torta lo que van a observar es cómo están representados los diferentes sectores o los diferentes segmentos de fitosanitarios en el mercado argentino, ¿sí?, de ventas para el año 2016. Esto es lo más actualizado que conseguí, ¿sí? Pero a simple vista, el glifosato, ¿sí?, representa el 60% del volumen de agroquímicos vendidos en el año 2016 en Argentina. Otros herbicidas, el 27%. Quiere decir que el 87% de los productos que se comercializan año a año, más o menos, ¿sí?, representa a herbicidas, ¿sí? Obviamente que los herbicidas, para el caso de las actividades hortícolas, sobre todo bajo invernadero, no es de mucho uso, digamos, justamente los herbicidas, sí quizás un poco más en fruticultura, pero los herbicidas están más relacionados, su uso, justamente a cultivos del tipo extensivos. Hablamos de la soja, hablamos del maíz, trigo, y en algunos casos también el arroz que se produce en nuestra provincia, ¿sí? Y bien, después van a ver, por ejemplo, que los insecticidas representan un 4% del volumen, los fungicidas otro 4%, los coadyuvantes, que no es otra cosa que líquidos que permiten una mejor eficiencia y una mejor mezcla de los productos, cura semillas un 1%, y el otros aparece con un porcentaje muy bajo, cercano al 0%, por eso ni siquiera aparece dentro de las estadísticas. Bien, los productos fitosanitarios, tiene una clasificación, ¿sí?, lo que se llama la clasificación de toxicidad, ¿no?, o clasificación toxicológica. Bien, esta clasificación toxicológica no es otra cosa que un semáforo, ¿sí?, verán los colores, rojo, amarillo, azul y verde, ¿sí?, y lo que me está indicando es el grado de peligro que tiene cada producto que utilicemos, ¿sí? Obviamente que esto no es arbitrario, sino que está tomado de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, ya desde el año 2009. Entonces, nuestra clasificación toxicológica está basada en estos términos. Bien, tenemos 5 tipos de productos. Los clase 1, que se dividen en 1A y 1B, los clase 2, los clase 3 y los 4, ¿sí? Cada uno con un tipo, digamos, más o menos peligrosidad con respecto a su uso. Bien, los clase 1A, ¿sí?, estos productos que tenemos acá, normalmente son los más peligrosos y ahí están incluidos la mayoría de los productos que vienen en forma de fumigante o en forma de gas, ¿sí? Justamente son los que pueden difundir muy rápidamente y generar intoxicaciones de forma muy rápida. Bien, los clase 1B ya entran otros tipos de productos, pero que son igualmente peligrosos. Por ejemplo, el furadán, no sé si alguno lo ha escuchado, pero sí, digamos, hemos tenido mucho problema, sobre todo de intoxicaciones agudas con este tipo de productos, muy relacionados a lo que son homicidios, ¿sí?, y en otros casos, ¿no es cierto?, tratar de matarse, ¿no?, de suicidios. Bien, ¿qué significa, ¿no es cierto?, digamos, esta clasificación?
La clasificación, digamos, me define un DL, se llama DL, que se llama dosis letal 50, ¿sí? Que ahora en el slide siguiente se los explico mejor, ¿sí? Y determina las cantidades mínimas expresados en miligramos por kilo de persona o por kilo de peso vivo para generar la muerte justamente del individuo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo, digamos, como para que nos demos cuenta. Los clase 1A, extremadamente peligrosos, dicen que necesitan menos de 5 miligramos por kilo de peso vivo de un individuo para generarle la muerte. ¿Bien? Yo peso 100 kilos, ¿sí? Si son 5 miligramos por kilo, en 100 kilos yo necesito 500 miligramos, ¿sí? De esta sustancia, de una sustancia clase 1A, para producir mi muerte, ¿ok? ¿A cuánto representa 500 miligramos? Una pastilla de paracetamol, ¿sí? Ustedes si se van a comprar un paracetamol, te venden un paracetamol de 500 miligramos, ¿sí? Que es la pastillita redondita. Pueden comprarla de 1 gramo, que es un poquito más grande, digamos, que es el doble, ¿sí? Pero con una pastillita de esa generan. Así que imagínense la dosis necesaria, es muy baja para justamente producir la muerte por vía oral, ¿sí? ¿Estamos? Y a medida que vamos tomando los productos siguientes, van a ver que esa dosis se va aumentando. Quiere decir que necesitamos más dosis para generar el mismo efecto sobre la misma persona, ¿sí? Por ejemplo, los clase 4, hablamos de 5.000 miligramos por peso vivo. Quiere decir de que hablamos, que para mi caso serían, ¿no es cierto?, agregándole 2 ceritos por el tema de los 100 kilos, ¿sí? Hablamos de 500.000 miligramos, ¿sí? Estamos hablando de casi 5 kilos de ese producto para que yo termine muerto, ¿sí? Es decir, digamos, obviamente que se van modificando, ¿no es cierto? 50 kilogramos, perdón. Digamos, justamente la del 50 lo que me va determinando, digamos, son las dosis necesarias para causar la muerte. Ahora bien, lo que yo siempre les digo y aclaro, el ejemplo que yo les doy es para mí, que tengo 100 kilos, ¿sí? Recuerden que en el campo, y no solamente en el campo, en mi casa, andan dando vuelta unas personitas muy chiquitas que se llaman niños, ¿sí? Y los niños a la siesta hacen 2 cosas, hacer macanas y tener piojos, digo yo, y no siempre en ese orden, ¿sí? Son 2 cosas que hacen los chicos. Entonces, la dosis, por ejemplo, para mi hijo que tiene 20 kilos, en vez de ser una pastilla de paracetamol, es 1/5 de esa pastilla. La dosis necesaria justamente para una intoxicación aguda es mucho más baja. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente con el tipo de producto, ¿sí? El color de la banda, la cantidad necesaria, sino justamente quién es la persona que recibe la dosis, ¿sí? En este caso, para producir la muerte o digamos, un problema agudo. ¿Bien? Bien. Acá tienen diferentes ejemplos. ¿Ve? El endosulfán, por ejemplo, tiene una banda roja, ¿sí? Es un clase 1. El Nemacur, que es un nematicida, banda amarilla. El Belis, que es un fungicida, fíjense, banda azul. Y el Roundup, ¿sí? Que no es otra cosa que el glifosato, tiene banda verde. ¿Bien? Así se clasifican. Entonces uno cuando tiene un envase agroquímico y tiene la etiqueta original, con solo ver el color de la banda, sabemos con qué tipo de producto estamos trabajando. Como les dije, la DL50, la dosis letal, es la cantidad de sustancia que resulta mortal para la mitad de un conjunto de animales prueba. ¿Qué hacen ellos? Toman una población, por ejemplo, de ratones, ¿sí? Agarran 100 ratones y empiezan a aumentar la dosis, ¿sí? La dosis del agroquímico, y cuando matan el 50% de la población, ahí llegamos a la dosis letal 50, ¿sí? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque si matamos antes, puede ser de que la dosis, digamos, el que murió haya sido un organismo o un individuo sensible, y si nos pasamos, quiere decir que ya estamos hablando de que quizás matamos a todos porque nos excedimos de la dosis. Entonces, por eso se toma la dosis letal 50. Como dice bien ahí, es un indicador general de toxicidad aguda, que significa aguda en un punto, en un momento determinado, ¿sí? Es decir, es como que yo tomo en este momento el producto y se me da una toxicidad en ese momento, un accidente o lo que sea.
una intoxicación aguda. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque, bien, esta es una serie de productos, por ejemplo, lo que son clase 1A, clase 1B, clase 2, con una lista de productos, por ejemplo, el carbofurano, el furadán, que está prohibido ya directamente, el aldicartemic también, el endosulfán también está prohibido para cultivos frutihortícolas, el metaomidofos, llamado patrole, también prohibido en la producción frutihortícola. Bien, si bien es para asustarse, obviamente, los productos rojos son mucho más peligrosos y los verdes son menos. Este gráfico nos explica un poquito cómo fue el avance desde el año 85 hasta el año 2013, ¿sí? En el porcentaje de productos banda roja, amarilla, azul y verde, ¿sí? En el mercado, ¿sí? Fíjense que en el año 85 había un 20% y un 56% de clase 1 y de clase 2. Ahora, en el 2013, fíjense cómo bajó el porcentaje, del 20% al 5% de clase 1, el 18% de clase 2, el 11% de clase 3 y fíjense un 66% de clase 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada vez se producen o se generan productos de menor peligro, de menor toxicidad. ¿Sí? También otro dato es que en el 85 había 1.000 productos en el mercado, pero en el 2013 ya hay más de 5.000 productos en el mercado. ¿Sí? Digamos, el porcentaje obviamente que fue disminuyendo en proporción, pero también aumentó el número de productos disponibles en el mercado, ¿no? Así tenemos muchas más drogas, ¿sí? Para elección justamente para el control de diferentes plagas y enfermedades. ¿Sí? Bien, como dice ahí, los agroquímicos son clasificados de acuerdo a su toxicidad y al riesgo, es decir, la DL, ¿sí? Y al riesgo según el color, ¿no es cierto?, en clase roja, amarillo, azul o verde, ¿sí? Pero hacen justamente relación a casos o toxicidades agudas, a cuadros agudos, ¿ok? Pero no hablan de lo que son enfermedades crónicas, ¿ok? Exposición a dosis mucho menores de las que nombran ahí, ¿sí? Sí, ustedes sabrán justamente de que, justamente por la exposición de agroquímicos, ha habido muchos casos a nivel nacional y a nivel mundial de generación de enfermedades crónicas. Hablamos de exposición durante 10, 20 años, ¿sí? De trabajo justamente con este agente de riesgo, y pueden llegar a generar, por ejemplo, cáncer de piel, reacciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, hay una clasificación que incluye, por ejemplo, 4 categorías, ¿sí? Que podríamos colocarlas de la misma forma como un color rojo, amarillo, azul y verde, ¿sí? Y por ejemplo, la 1 es un carcinógeno, que es decir, genera cáncer, y por ejemplo, el 4 es un agente que probablemente no sea carcinogénico para humanos, ¿ok? Lo loco, o el detalle es esto, ¿no? Acá en la clase 2, que hay 2 subcategorías, fíjense dónde entra el glifosato, ¿sí? Agente probablemente carcinogénico para humanos, ¿sí? Si bien en la tabla ¿cómo se llama esto?, de toxicidad aguda, digamos que les mostré anteriormente, el glifosato era banda verde, en esta clasificación el glifosato entra como banda amarilla, ¿sí? Por lo cual, digamos, obviamente que, digamos, que el envase, que la etiqueta me diga que es un clase verde, no significa que no sea peligroso, ¿sí? Bien. Bueno, esto no. Acá lo cito a un amigo, viejo amigo, fíjense. Paracelso es el llamado padre de la toxicología, ¿sí? Es alguien que se dedicó justamente a estudiar las diferentes sustancias, y él decía que en la naturaleza todas las sustancias son tóxicas, la dosis diferencia a un veneno de una medicina, ¿sí? Y la verdad que tenía mucha razón, ¿no es cierto? Porque si uno consume grandes cantidades de sal de mesa, ¿sí? Puede llegar a ser tóxico para el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, obviamente que va a depender del tipo, la dosis, ¿no es cierto?,
a la toxicidad de las sustancias. Bien. Bien, esto creo que hay muchos justamente profesores y alumnos presentes de carreras, ¿no es cierto?, justamente de lo que es riesgo y higiene, ¿no es cierto?, higiene y seguridad. Y esto, lo que es un análisis de riesgo, lo deben tener más claro que yo, ¿sí? Pero bueno, un análisis de riesgo, ¿sí? Normalmente lo que nosotros tomamos es el peligro y la exposición al peligro, ¿sí? Está como para, en función, ¿no es cierto?, ese riesgo, en función de la exposición y el peligro justamente de la actividad o de lo que realicemos, ¿no? El riesgo químico no es otra cosa que justamente está en función de la exposición a ese riesgo, que en este caso es la aplicación de agroquímicos, y la toxicidad del agente, ¿sí?, del producto, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que una sustancia química produzca un daño en condiciones específicas de uso o manejo no es otra cosa que esto, que es justamente el riesgo químico, ¿sí? Cuando hablamos de toxicidad, hablábamos de esto, ¿sí? Justamente. Hablábamos de esta clasificación. Si yo estoy trabajando con un producto banda roja, ¿sí?, el riesgo químico posiblemente aumente. Cuando trabajo en un verde, el riesgo químico posiblemente disminuya, ¿sí? Pero también tenemos que tomar en cuenta la exposición, ¿sí? Cada cuánto yo me expongo a un producto de este tipo y cada cuánto me expongo a un producto de este tipo, ¿sí? Por eso la toxicidad, hablamos de la cantidad de la sustancia que puede causar daño, y la exposición es el contacto efectivo de la sustancia con el organismo. No es lo mismo trabajar con esto que trabajar con esto, ¿sí? Dos situaciones muy diferentes. Bien, de acuerdo al tipo de intoxicación, hablamos de dos tipos, la intoxicación aguda y la intoxicación crónica, ¿sí? La intoxicación aguda es un cuadro clínico que se presenta a 24 horas o dentro de las 24 horas luego de la exposición, ¿sí? Normalmente está relacionado a accidentes o no tan accidentes, digo yo, ¿no? Justamente cuando uno quiere, digamos, darle una cucharada de veneno a la suegra, digo yo por ahí. Pero bueno, normalmente relacionado a accidentes, ¿sí? Y una intoxicación crónica es un cuadro clínico que se presenta, pero luego de la exposición a dosis bajas, ¿sí?, de estos plaguicidas. Es decir, trabajar durante mucho tiempo, durante muchos años, durante tiempos prolongados, ¿no es cierto?, a la exposición o expuestos a la acción de agroquímicos, ¿sí? Las vías de ingresos normalmente son tres, o vías de exposición. Oral, ¿sí?, por boca; dermal, que es piel y ojos; y por la parte respiratoria o por inhalación, ¿sí? Normalmente una intoxicación oral, ¿sí?, por vía oral, puede resultar en una enfermedad seria, ¿sí?, e incluso la muerte, ¿sí? Normalmente los productos pueden ser ingeridos por accidente, por descuido o intencionalmente, ¿sí? En el caso de accidente, ¿sí?, por ejemplo, un aplicador fuma, ¿no es cierto? Entonces él está con la lanza de un lado aplicando y del otro lado con el cigarrillo. Entonces se llevó el cigarrillo a la boca, donde tenía el producto en la mano, y vía oral, ¿no es cierto?, se generó una intoxicación. Por descuido, un típico descuido es colocar un producto en un envase donde no corresponde, ¿sí? Colocar, por ejemplo, un producto dentro de una botella de gaseosa. Insisto, ¿qué hacen los chicos cuando son chicos? Macana, ¿sí? Yo cuando era chico veía una botella gaseosa y se me daban vueltas los ojos, las ganas de agarrarle del pico y meterle un trago, ¿sí? Bueno, los chicos hacen lo mismo. Entonces, si yo coloco un agroquímico, ¿sí?, por ahí encima con colores similares a una gaseosa, la criatura, ¿qué va a hacer? Va a agarrar, bueno, y ahí tenemos un descuido, ¿sí? Es accidente, pero es un descuido, ¿sí? Es una negligencia. Y después está el intencionalmente, que es el que yo les comentaba, que es el homicidio, ¿sí?, o el suicidio. ¿Eh? ¿Estamos? Como dice ahí, el accidente es común, digamos, ¿no?, o el descuido, utilizar o colocar el pesticida en una botella o contenedor que no es el adecuado. Muy relacionado a lo que son intoxicaciones agudas, ¿sí?
El cuadro que nos agarra de intoxicación a través de la vía oral es ese cuadro de las primeras 24 horas, es decir, es muy rápido. Después tenemos por inhalación, ¿sí? Obviamente que se absorben, ¿no es cierto?, los pesticidas por los pulmones y va directamente a la corriente sanguínea, es decir, todo lo que entra por pulmones automáticamente se esparce al cuerpo, ¿sí? También podemos tener daños por el tejido, justamente, digamos, ¿no?, de la nariz, garganta, pulmones, porque los polvos o lo que sea que hayamos inhalado pueden llegar a causar justamente irritación dentro, ¿sí? Y hay un momento en el trabajo justamente que es la mezcla de polvos, ¿sí? Esto es como mezclar yo le digo, siempre hago la relación al Nesquik, ¿no? Uno cuando hace la chocolatada para los chicos, ¿sí? Lo que hace primero es coloca el Nesquik y le pone la leche. Y nosotros tenemos que tratar de que ese Nesquik se disuelva, ¿no? El chocolate se disuelva en la leche. Bueno, lo mismo pasa con ciertos productos químicos que vienen justamente en forma sólida, en forma de polvos, y imagínense que eso al querer hacer la mezcla, se levantan polvos y esos polvos uno los puede inhalar en el momento de la preparación. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de la mezcla, ¿sí? Y después está la tercera y no menos importante, que es la dermal, ¿sí? Que implica piel y ojos, ¿sí? Para el que no sabe, el órgano más grande del ser humano es la piel, ¿sí? Porque nos ocupa todo el cuerpo, de punta a punta, ¿sí? Incluye las orejas, toda la parte de los ojos, la boca, todo es piel, ¿sí? Un gran problema que tienen los agroquímicos es que si el producto está en contacto con la piel y yo no lo saco, mientras esté en contacto va a seguir ingresando dentro del cuerpo, ¿sí? Justamente por la capacidad de absorción que tiene nuestra piel, ¿sí? También es muy fácil transferir, por ejemplo, residuos de un punto a otro. Me cae en la mano, me mojé acá, hice así, me pasé de este lado, me rasqué la espalda. Fíjense que lo fui pasando por todos lados, pero lo tenía, comenzó acá, pero terminó en todas partes, ¿no es cierto? Justamente porque de la piel se puede transferir a cualquier parte del cuerpo y a otras personas también, ¿sí? Y otra cosa es que la tasa de absorción de la piel es diferente para cada parte del cuerpo, ¿sí? Acá les doy un grafiquito, bueno, un grafiquito, esto es un esquema, ¿no es cierto? Una foto mía en una época. Esto es un trabajo, justamente acá lo tienen citado, ¿sí? Donde lo que hicieron fue justamente analizar cómo era la tasa de absorción en diferentes puntos del cuerpo, ¿sí? Tomando como base 1 el antebrazo. Es decir, el antebrazo tomaron como testigo, ¿sí? Lo que se absorbía acá y después empezaron a ver cómo se absorbían los otros demás puntos, más o menos con respecto al antebrazo, ¿sí? Y fíjense, la frente, 4,2 veces, quiere decir que absorbe 4 veces más rápido que el antebrazo. El cuero cabelludo, es decir, la parte que tenemos debajo de nuestro cabello, 3,7. El canal auditivo, 5,4. El abdomen, 2,1. Fíjense el área genital, casi 12 veces más que el antebrazo. Un área muy sensible, de donde tiene muchos nervios, muchas terminales nerviosas, y por ende, ¿no?, el ingreso puede ser mucho más complicado. La palma no era mucho mayor que el antebrazo y las plantas de los pies sí tienen un poquito más, por ejemplo, que el antebrazo, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿para qué? Bueno, esto es una foto de una empresa en Ecuador, esto fue del 2010, y me gustó justamente porque hicieron la misma relación que hacía esta publicación que les comenté recién, ¿sí?, donde se absorben los productos, por ejemplo, el cráneo, el conducto auditivo, es decir, pero ellos hablan de porcentaje, y fíjense cómo le ponían que los genitales, la zona genital, tenía un 99% de absorción, es decir, como para que justamente el trabajador tratara de utilizar los elementos de protección, un poco amenazándolas con la pérdida de posibles hombría y otras cosas, ¿no es cierto?, justamente por el uso de estos tipos de productos, ¿sí? Bien, en la Universidad de Rosario, ¿sí?, no muy lejos de acá, hicieron un trabajo con un equipo más o menos similar a este que están viendo acá, y lo que hicieron fue colocarle tarjetas hidrosensibles. No sé si conocen lo que son las tarjetas hidrosensibles, pero son unas tarjetitas, ¿sí?, que normal, pues son de diferentes tamaños, en este caso eran de 10 por 10, y son sensibles justamente al agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando cae una gotita queda marcada
en el, ¿cómo se llama esto? En la tarjeta, ¿sí? Y lo que hicieron fue colocarle tarjetas en todo el cuerpo al aplicador, ¿sí? Y lo hicieron trabajar con agua, obviamente, no con producto, pero en una chaucha, ¿sí? En un cultivo de chaucha alta, ¿no? Un cultivo de chaucha que tenía más o menos 2 metros, 2 metros 20, ¿sí? Y lo que hicieron analizar después es dónde mojaba el producto o qué parte del cuerpo era donde más mojaba, ¿sí? Entonces, visto de frente, van a ver de que lo que más se mojaba eran los brazos, ¿sí? La parte cercana a la región genital, digamos un poco el abdomen hacia abajo, siempre del lado donde estaba la lanza, ¿sí? Si el operador era derecho, entonces siempre iba de este lado. También, obviamente, en el cuero cabelludo, la frente, el cachete, ¿sí? Fíjense, el cachete derecho era como que se ve que el movimiento hacía que el producto cayera sobre esta parte, ¿sí? Y también lo encontraron en la punta de los pies, ¿sí? En la parte de las puntas de los zapatos, en el caso de esto, las botas. Y visto de atrás, se encontró también en la parte de la nuca, ¿no es cierto? Y el cuero cabelludo, la parte detrás de los brazos y la parte detrás de los pantalones, ¿sí? En la espalda no se encontró, ¿por qué? Porque llevaba la mochila, justamente, ¿sí? Es decir, mientras lleva la mochila, no hay problema, ¿sí? Pero esto es muy importante para conocer justamente cuáles tienen que ser los lugares donde más nos debemos proteger, ¿sí? Este chico que está acá, que no sé si estará vivo todavía, ¿sí? Ven que hay cambios de colores en la ropa, no es un desgaste, sino que es agua, ¿sí? Lo que están viendo en esos cambios, y no es transpiración, sino que es producto. Este chico, fíjense que parece Frodo, digo yo, ¿no es cierto? No sé, un hobbit caminando dentro de los invernaderos, digamos, expuesto totalmente, ¿no es cierto?, digamos, a los agroquímicos. Fíjense en los pies, los brazos, digamos, no le saqué la foto a la cara justamente digamos, para no exponerlo a él, ¿no? Pero bueno. Y fíjense acá cómo manipulaban los productos, ¿no? Si tienen armado dentro de tachos así, utilizan un envase cortado, no utiliza guantes, obviamente, todo chorreado. Fíjense acá las alpargatas del hombre, ¿no? Del muchacho, todas mojadas. Y como yo les comenté recién, si el producto sigue en contacto con la piel, el producto químico se sigue absorbiendo, ¿sí? Y esto que tiene acá no es agua, esto es producto químico, ¿no? Entonces, tener un calzado con medias mojadas, evidentemente la absorción de agroquímico acá es constante. Hasta que no llega a su casa, se lo saca y se baña, este hombre está sufriendo una contaminación crónica, ¿sí? Una exposición crónica justamente a los productos. Bien, ¿qué podemos hacer justamente? ¿No? Bueno, surgen justamente lo que son elementos de protección personal, ¿sí? Como bien dice ahí, se trata de minimizar la exposición a los agroquímicos, y el equipo de protección es la última medida de protección frente a los riesgos. Es decir, ustedes que trabajan justamente en higiene y seguridad sabrán que cuando tenemos un riesgo, lo mejor es evitarlo. Y si no lo podemos evitar, porque sí o sí lo tenemos que realizar, tenemos que optar por la utilización de protección personal, ¿sí? ¿Qué incluye la protección personal? Guantes y botas, ¿sí? Para, por ejemplo, las extremidades. Las botas, obviamente que tienen que ser estas botas, ¿no es cierto?, de goma, ¿sí? Pueden ser nuevas como viejas. Lo que tienen que hacer siempre es ver de que la bota no esté pinchada, ¿sí? Una típica problema que hemos tenido, que hemos observado, es que el operador, el aplicador, se le pincha por el trabajo, porque trabaja en el campo, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Y como transpira el pie, ¿sí? Sacan el pie de la bota con la media mojada y ellos piensan que es transpiración. Y no es transpiración, sino que es el producto químico que ha ido ingresando justamente por el agujerito que está pinchado, ¿sí? Entonces, una recomendación, siempre fijarse de que las botas no estén pinchadas. ¿Cómo se logra? Las meten en agua, ¿sí? Es decir, los meten en un fuentón de agua, no dentro de la bota el agua, sino que las colocan con agua dentro del fuentón, ¿no es cierto? Y si encuentran humedad dentro de la bota, significa que la bota está pinchada, ¿sí? Puede estar rota ¿cómo se llama esto? La suela. Si está rota, directamente hay que descartar, hay que romper si es posible, porque si no las dejan y va a venir otro, las va a utilizar y así sucesivamente, ¿sí? Y nunca termina el problema.
Con respecto a los guantes, obviamente hay diferentes tipos, pero estos guantes, ¿no es cierto?, son bastante lindos. No me acuerdo bien ahora creo que no es nitrilo, pero bueno, no les quiero mentir de que son los guantes. Lo que sí también hay que tener mucho cuidado con el tema de los guantes, sobre todo cuando terminamos de trabajar, de lavarlos bien, sacarlos y en lo posible dejarlos secar y colocarles talco para que me permita, obviamente, de nuevo, reutilizarlos, ¿sí? Otra cosa, también hay que chequear, digamos, cada tanto de que no estén pinchados, ¿sí? Porque también son mucho más finos que las botas, por ende se pueden pinchar más fácilmente. En este caso, directamente lo inflamos como si fuera, ¿no es cierto?, una gallinita, y de esa forma podemos ver si están pinchados, ¿sí? Es mucho más fácil que en el caso de las botas. Protección respiratoria, diferentes tipos de barbijo, estos los deben conocer mucho en este momento, ¿sí? Pero obviamente que lo recomendado son las máscaras, ¿sí? Con filtros. Son filtros intercambiables, filtros que una vez que se dejan de utilizar, ¿sí? Digamos que cumplen con su función, se sacan y se colocan nuevos, ¿sí? Esto es muy importante porque, fíjense, cubren la parte de la nariz y parte de la boca. Protección ocular y rostro, ¿sí? Las antiparras son muy buenas, ¿no es cierto?, justamente para, digamos, protegernos la parte de los ojos, ¿sí?, que, ¿cómo se llama esto?, suelen ser complicados. También tenemos esta, que también la deben conocer mucho ahora porque se está utilizando, ¿no es cierto?, que es un protector, ¿no es cierto?, facial. Lo que tiene bueno es que tiene, no sé si observan acá, una, ¿cómo se llama esto?, una esponja, ¿sí?, una goma espuma, que queda acá justamente pegada en la frente y evita que la transpiración, que normalmente cae obviamente y te va transpirando, te caiga sobre los ojos y que te genera justamente por ahí ardor y muchas veces puede llevar justamente agroquímicos, ¿no? La protección del cuerpo, lo que nosotros recomendamos es lo que se llama el traje, ¿no es cierto?, de 3 partes, ¿no? Es decir, es un traje que tiene un pantalón, una chaquetilla, ¿sí?, tiene un delantal, ¿sí?, un delantal justamente de lona, y tiene un gorro, ¿sí? Vamos por parte. El delantal puede ser utilizado justamente en la parte de atrás, cuando utilizamos sobre todo, ¿qué cosa? La mochila, ¿sí? Justamente para evitar que si hay algún derrame o alguna pérdida de la mochila, cae sobre el delantal y cae hacia abajo, ¿sí? Y en el momento de la preparación de los productos, el delantal debería ir en la parte del frente, ¿sí? Porque justamente lo salpicado suele pasar acá, entonces se coloca justamente el delantal en la parte frontal, ¿sí? Y obviamente siempre utilizando protección de ojo y protección bucal o digamos, del rostro, en el momento de la preparación del caldo, sobre todo si utilizamos polvos. La protección de la cabeza, ¿sí? ¿Se acuerdan que ese grafiquito que yo les mostré, ¿sí?, de dónde era la parte donde más estaba el cachete, la frente, la nuca, ¿sí? Entonces utilizamos esto que se llama gorro de legionario, ¿sí? Muy práctico, es una gorrita, justamente legionario, porque parece de la Legión Francesa, ¿sí? Tapa, digamos, y me permite tapar hasta la parte de la boca. Entonces quedo todo cubierto y el producto cae sobre el gorrito, ¿sí? Y el traje de 3 piezas, perdón, teníamos un pantalón con refuerzos en la parte delantera, ¿sí? Y una chaquetilla, ¿sí? Todo esto está hecho en lino, en una tela, y que tiene un tratamiento, ¿sí?, que permite el paso del agua, por ejemplo, ¿sí?, pero no el paso del producto. El producto queda sobre la ropa, sobre el material, ¿sí? Entonces, eso es muy importante justamente porque los trajes viejos, estos trajes que eran tipo mameluco, no permitían la transpiración, eran muy pesados, digamos, decir, muy calientes, y justamente eran impermeables. En este caso son permeables, pero son permeables al agua, no a los productos. Y en el momento del lavado de estos trajes, es muy importante hacerlo solamente con agua, no con detergentes, ningún tipo. ¿Por qué? Porque justamente el detergente le saca ese producto que es el que te da justamente la permeabilidad del agua, pero no a los productos agroquímicos. ¿Bien? Algo que debería estar, ¿no es cierto?, en las chacras, ¿no es cierto?, o los establecimientos donde se utilizan agroquímicos, son los lavaojos, ¿sí? En este caso es un lavaojo,
¿no es cierto?, manual, ¿sí? Fíjense cómo está haciendo la práctica mi compañero, ¿sí? Es una botellita que tiene justamente ¿cómo se llama esto? Una salida para poner, digamos, en el caso de que me caiga algo en el ojo, le meto un chorrito para poder justamente lavar el ojo y evitar, ¿no es cierto?, la intoxicación. Y hay otros que son ya fijos, por ejemplo que tiene justamente para los dos, por ambos ojos, y también tiene arriba una ducha, en el caso que yo haya tenido justamente una contaminación en el cuerpo en general. ¿Sí? Bien, para evitar accidentes, obviamente, ¿qué deberíamos hacer? Almacenar pesticidas en su envase original. Parece una pavada, pero es muy importante. La ley de agroquímicos en corrientes, no permite el fraccionamiento de productos por parte de las agroquímicas. Quiere decir que las agroquímicas no pueden vender el producto si no es en su envase original, por lo cual no deberían comprarlo, ¿sí? Leer detenidamente el marbete, algo muy importante. ¿Qué es el marbete? Es la receta que trae el producto. Así como ustedes compran un producto, por ejemplo, un fármaco, ¿sí?, un remedio para la tos y se ponen a mirar, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del marbete también es importante leerlo. Uso de elementos de protección personal, obviamente. Y una cosa que acá por ahí la resalté, que la coloco siempre porque esto es algo que, digamos, nos enseñan en la facultad, pero pareciera que no nos entra en la cabeza, ¿no? Nunca usar para limpiar digamos, la boca, por ejemplo, elementos del pulverizador. Es muy típico que uno viene con la lanza o con la boquilla, entonces desarma, tiene un filtro, tiene un pastito, algo, y lo primero que hace, lo hago, sopla. Y cuando sopla, salta todo, y nos intoxicamos queriendo limpiar, digamos, siempre para limpiar las maquinarias, para limpiar los elementos, todo siempre tiene que utilizar elementos de protección, ¿sí? Y siempre, obviamente, con agua, con algún cepillito de lejos, ¿sí?, tratando de evitar justamente accidentes. Bien, acá como para que tengan en cuenta qué partes tiene ¿cómo se llama esto?, un marbete. En la parte central debería tener los datos del producto, cuál es la marca, ¿cómo se llama esto?, el producto, que sería en este caso el producto comercial. Acá tenemos el producto activo, que sería cuál es la droga. ¿Cómo se llama esto?, la fecha de vencimiento, la autorización de SENASA, cuál es la empresa que lo genera, ¿sí? De este lado tenemos que tener las precauciones de uso, ¿no? Cómo se, digamos, debería aplicar, para qué cultivos, ¿sí? En algunos casos hasta puede llegar a traer un librito aparte donde te dice las dosis y los cultivos en los cuales se puede utilizar, generalidades de uso, restricciones de uso, las dosis, compatibilidad, ¿sí? De este lado también tenía, por ejemplo, todo lo que son las advertencias para en el caso de intoxicación, ¿sí?, los datos de los digamos, de emergencia y todo. Siempre debería tener la banda de color para ver qué tipo de producto es, los pictogramas de seguridad, ¿sí?, que no es otra cosa que figuritas que tienen, ¿sí?, porque ustedes recuerden que los productos los utilizan tanto gente educada, ¿sí?, como gente que no ha tenido educación, que muchas veces no sabe ni leer ni escribir. Y los pictogramas no es otra cosa que un dibujito que te explica, muy simple, ¿no es cierto?, qué es lo que se debe y no se debe hacer, por ejemplo, con los productos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de máscara, ¿sí?, la utilización de guantes, el uso de, digamos, protector facial, el uso de botas, ¿sí? En algunos casos hasta parece no tener cuidado con el tema de animales, no aplicar, por ejemplo, no lavar en lagunas, una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero como son universales, porque esto es mundial, ¿sí?, también es otra cosa. Si viene, por ejemplo, un japonés, por decirlo así, y se encuentra con un producto argentino, ¿sí?, que está en castellano, entonces, viendo los pictogramas, puede saber, por ejemplo, cuáles son las restricciones de uso, qué tipo de elementos de protección debe tener, y etcétera. ¿Sí? Bien, para algunas cuestiones de almacenamiento, siempre guardar, como les decía, los productos en los envases originales, ¿sí?, donde tengan justamente el marbete que me indique qué producto es, ¿sí? Si no, se produce una intoxicación, un accidente, ni siquiera sabemos qué producto es, como para salir y decirle al médico, se intoxicó, ¿y con qué? Y no sé lo que está acá dentro de esta botella.
obviamente que siempre hay que tratar, siempre guardarlos bajo llave, lejos del alcance de niños, obviamente de animales, por ahí también los animales, un perro, un gato que andaba correteando un roedor, se mete dentro de la jaula de los agroquímicos, se intoxica, ¿no es cierto? Y así hacemos una cadena trófica porque vino el perro y lo mordió, y después el perro jugó y tomó del agua, y digamos, toda una serie de problemas que tenemos que evitar justamente si los almacenamos bien. Siempre evitar temperaturas extremas, no guardarlos en lugares muy calientes ni muy fríos. Recuerden que hay muchos que son, digamos, que pueden explotar, ¿no? Es decir, son inflamables. Bien, hay una norma que dice los primeros en entrar serán los primeros en salir. Esto es para respetar el tema de la fecha de vencimiento, ¿sí? Muchas veces lo que hace el productor es compra y mete dentro de un lugar para almacenar, ¿no es cierto? Una alacena o lo que sea, digamos, para productos agroquímicos estamos hablando, ¿no? Y compra nuevos y normalmente ¿qué hace? Los pone al frente. Entonces, cuando se entera, resulta ser que detrás tiene un producto del mismo que tiene adelante, pero que está vencido hace 2 meses. Y bueno, y obviamente que después de utilizar un producto vencido tiene ciertos problemas, problemas más bien en el tema de la efectividad que puede llegar a tener justamente porque está vencido. Otra recomendación, los polvos deberían ir arriba y los líquidos abajo, porque si el líquido está arriba y se produce un derrame, me moja los polvos y me los contamina, ¿sí? Y siempre poner los insecticidas y fungicidas arriba y los herbicidas, que son los que me pueden llegar a causar macanas en el cultivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo un herbicida no voy a utilizar directamente sobre el cultivo, mientras que un insecticida y un fungicida sí. Entonces, si yo tengo un herbicida y me contamina un insecticida, este insecticida después me puede llegar a hacer, causar una fitotoxicidad, por ejemplo, en la planta, y después no sé, ¿por qué hiciste? No, yo apliqué tal cosa y no sé qué pasó. Siempre el no sé qué pasó, fue otro. Bien, y vamos a la última parte de la charla, ¿sí? Lo que es acumulación de residuos, ¿sí? Un gran problema que estamos teniendo, que, bueno, que venimos acarreando hace mucho tiempo, que es justamente qué se hacen con los envases agroquímicos en el campo. Bien, hay una ley de gestión de envases vacíos, ¿sí? La 27279, donde dice que queda prohibida toda acción que implique el abandono, vertido, quema, enterramiento, ¿sí? Y que esté por fuera del sistema autorizado. Es decir, ahora ya uno no puede hacer cualquier cosa en los envases. Los envases tienen que tener un destino final, ¿sí? Y en cualquier momento comienzan con la trazabilidad del producto. ¿Y eso qué significa? Van a saber quién lo vendió, quién lo compró, y si lo compró ese envase debería volver al sistema, ¿sí? Entonces, por ende, ya no se puede, digamos, ya no desaparece. No es como un envase de gaseosa, que yo compré una gaseosa y quedó en casa y después lo terminé tirando. No, ese envase gaseosa va a tener que volver al sistema en algún momento. ¿Sí? Bien, está aprobada esta ley en octubre del 2016, que establece los presupuestos mínimos justamente para la gestión de envases vacíos fitosanitarios. Siempre hablamos de envases vacíos, ¿sí? Los objetivos: garantizar la gestión de envases, asegurar los usos del material recuperado no implique riesgo para la salud. Es decir, si yo recupero un envase y voy a hacer, por ejemplo, un reciclado, que ese producto, que digamos, de ese material, no se utilice para un producto de uso humano. Por ejemplo, para hacer vasos. No, obviamente, digamos, ese producto, si va a ser reciclado, tiene que volver, pero en algún material, por ejemplo, qué sé yo, lo que se utiliza mucho es para varillas para bollero eléctrico, ¿sí? Que son de plástico. Entonces, nadie va a andar con la lengua pasándole por la varilla, justamente del bollero, pero tiene que volver en un producto que no cause riesgo ni para la salud ni para el medio ambiente, ¿sí? También tiene que, digamos, los objetivos: establecer y definir etapas y elaboraciones de la gestión de envases. Principales aspectos de la ley: bueno, digamos, el sistema de gestión establece responsabilidades, algo muy importante, porque antes todo el mundo se lavaba las manos y decir, no, yo lo vendí y ya está. Es decir, desde el momento que yo lo vendí, el problema es del comprador. No, ahora tenemos responsabilidades todos, desde el que compra, desde el que vende, cuando hablamos de la agroquímica, y desde el que le vendió a la agroquímica, que produjo el producto, ¿sí? Todos tienen responsabilidades. ¿Por qué? Porque esos envases deberían volver al sistema. En algún momento debería pasar a través de
digamos, un lector y decir, este producto se vendió en el año tanto y volvió el envase. Listo, cerramos la transacción. ¿Sí? También define los clases de envase, lineamientos y etapas del sistema y obviamente la trazabilidad, que es justamente lo que les comentaba recién. ¿Sí? Bien. Como dice, esta reglamentación prohíbe la reutilización de los envases. Además de quemarlo, de enterrarlo y todo, digamos, prohíbe la reutilización. Y cuando hablo de eso es lo que les comentaba, gente que los corta y lo utiliza para el plato de comida del perro. ¿Sí? Bien, esta ley, digamos, distingue dos tipos de envases, los clase A y los clase B. ¿Sí? Los clase A son justamente los que pueden ser sometidos a reducción a partir de lo que se llama el triple lavado, que ahora les comento, ¿sí? Ya que los residuos que trae el producto, digamos la botella, se pueden diluir en agua. Es decir, es como que yo tengo una botella, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer una referencia acá al colega Manuel. Me quedó un chorrito de Fernet dentro de la botella de Fernet, entonces, ¿qué hago? Le meto un chorro de coca y la vuelvo a meter. Entonces, hasta que no sale la última gota, no la saco. Bueno, este tipo de clase, digamos, de envase, los clase A, pasa eso, digamos, contienen productos dentro, ¿sí? Que pueden ser diluidos en agua, por lo cual me permite lavar el envase, ¿no? Y después entregarlo lavado, ¿sí? ¿Dónde se entregan? Obviamente en centros de almacenamiento transitorios llamados CAT. Este es el triple lavado. El triple lavado, tomamos el envase, lo llenamos un cuarto del envase con agua, tapamos, agitamos enérgicamente durante 30 segundos, destapamos y volcamos justamente esa solución, ese caldo, en el tanque pulverizador, porque obviamente no lo vamos a tirar al suelo. ¿Sí? La idea es no contaminar. Lo tiramos al tanque. Vuelvo a llenar un cuarto, tapo, agito 30 segundos, vuelco. Y así durante 3 veces. Cuando lo hacemos durante 3 veces, dicen que se elimina el 99% de los residuos de ese envase. Posteriormente, ¿qué se hace? Se debe perforar. ¿Para qué? Para evitar de que se utilice después para botellita de agua de gente que sale a caminar. Y les digo que conozco casos, ¿sí? Porque como son lindas, son botellitas duras, mira qué bueno que está la botella tuya. No, hay que perforarla y en lo posible cortarlas, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Ahora, los clase B no puede ser sometido a proceso de reducción a partir del triple lavado, porque lo que tiene adentro, y fíjense, resalté todos los no se diluye, no se dispersa y no se mezcla en el agua. Por ende, no puedo hacer el triple lavado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez que terminé de utilizar el producto, tapo la botella y lo llevo al centro, al CAT, al centro de almacenamiento transitorio, y digo, esto es un envase B. ¿Sí? O si no me lo vienen a buscar, me cobran, obviamente, si te vienen a buscar a tu chacra, pero vos lo entregás como B. Y lo que es lavado, como A. ¿Sí? Y esto es un centro de almacenamiento transitorio. ¿Sí? No es otra cosa que justamente un lugar disponible para que para almacenar de forma transitoria los envases vacíos. De acá va a pasar una empresa que se dedica al reciclado o al procesamiento del material, carga los envases y los lleva a su planta de procesamiento. ¿Sí? Esta que ven acá son fotos que saqué justamente en la inauguración de este centro de almacenamiento en Lavalle. ¿Sí? Este está en Lavalle, está sobre la ruta. Y en el caso de Bella Vista, están construyendo, todavía no está terminado, pero en breve sí, también su centro de almacenamiento transitorio, que está al lado del centro de separación de residuos, ¿sí? No sé si alguno de Bella Vista de acá, que son nuestros centros, ¿no es cierto?, justamente de acopio de estos envases vacíos. Bien, conclusiones. No importa el color del semáforo, ¿sí? Siempre se deben respetar buenas prácticas agrícolas para el uso y aplicación de agroquímicos. Hay que tener mucho en cuenta el riesgo, tanto la toxicidad, el peligro del producto, como la forma de exposición. Si yo me expongo una vez por año es una cosa. Ahora, si yo trabajo todas las semanas con agroquímicos, el riesgo es diferente. Siempre hay intoxicaciones tanto agudas como crónicas.
Normalmente las agudas son las que salen en las noticias, pero crónicas hay millones y no nos damos cuenta. Siempre utilizar los elementos de protección personal y no existen productos seguros, sino formas seguras de utilizarlos, ¿sí? O formas responsables de utilizarlos. Bueno, muchísimas gracias. Espero, me alargué unos minutitos, pero bueno, espero haya sido de su agrado y la información obviamente que les haya servido justamente para el curso que están realizando, ¿sí? Bien, Roberto. Muy completa y didáctica tu presentación. Quiero comentarles que nos están acompañando desde Yapeyú, Goya, Lavalle, Ituzaingó, Cursucuatiá, Corrientes Capital, desde la provincia de Buenos Aires, San Pedro, Concordia en Entre Ríos, también participantes de Belén, Catamarca. Así que a todos ellos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nos han llegado alguna serie de preguntas, como por ejemplo, ¿dónde se consiguen los trajes de tela? Bien. Mira, el traje se llama traje de 3 piezas, ¿sí? Acá nosotros tenemos, si no me equivoco, en Curuzú-Cuatiá está una empresa que ¿cómo se llama esto? Los vende. Pero mira, tenés que meterte en, ¿cómo se llama esto? En internet, ¿no es cierto? Buscar en Mercado Libre o, digamos, como traje de 3 piezas y vas a encontrar diferentes empresas, porque hay algunos que son, por ejemplo, nacionales, que son más baratos, lo que no significa que sean peores, sino que son buenos, pero son nacionales, y hay otros que son justamente importados. En este momento no sé, digamos, los precios que estarán, pero estaban alrededor de los 3.500, 4.000 pesos, ¿no es cierto? El traje solo. A eso tenés que sumarle la antiparra, la máscara, las botas, los guantes, etcétera, ¿no es cierto? Pero obviamente que es el costo de una vida, ¿sí? Es decir, yo lo pongo siempre como una inversión, no es una cosa. De igual manera, no sé quién habrá hecho la consulta, queda bueno, digamos, mi contacto, ¿no es cierto? Digamos, por cualquier cosa, porque por ahí yo tengo los datos digamos, que la CIMAT, que es nuestra, digamos, como se llama esto, Comisión de Higiene y Seguridad de nuestra experimental, ellos compran seguido, ¿sí? Por lo cual yo les averiguo y les paso el dato para que ustedes puedan por ahí contactarse, ¿no es cierto?, para acceder a estos trajes, ¿sí? Bien, en base a lo que estás comentando, les quiero recordar a todos que desde cualquier buscador de Internet pueden ingresar al Centro Regional Corrientes, o en este caso específico a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Bellavista, y se pueden contactar con todos nosotros para evacuar y redirigir, digamos, todas las consultas o inquietudes que tengan. Vamos a otra pregunta que tal vez más que pregunta era un recordatorio. En una parte de tu presentación habías mostrado unos guantes que te habías me olvidado de qué material Del era, y nos material. apuntan de nitrilo o acrilonitrilo, ¿puede ser? Sí, 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 ahí está. Sí, pero no me Ahí acordaba está, bien por él, sí, sí, exactamente, sí. Sí, sobre todo tienen perfecto. que ser, como se llama esto, guantes o el material que aguante lo corrosivo que son justamente los productos, ¿no? Los productos que utilizamos nosotros, si bien no son de base oleosa o de algún tipo, ¿no es cierto?, digamos, de combustible, pero son bastante, ¿no es cierto?, degradantes, ¿no? Entonces tiene que por lo menos durar unas cuantas pulverizaciones, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones que propone para disminuir el riesgo de intoxicación en la revisión del cultivo y en el trabajo en el cultivo? Bien. Evidentemente de que, bueno, lo primero yo creo que es la capacitación, ¿sí? Si nosotros no hacemos o no planteamos dentro de nuestro establecimiento o la empresa donde nosotros trabajamos justamente capacitación para el personal en lo que es riesgo, ¿no es cierto?, en el trabajo, y en este caso el uso responsable de agroquímicos, medio como que vamos a terminar siempre en la misma. Le puedes dar el mejor traje, los mejores elementos de protección personal, pero si no hay una capacitación y una concientización, yo creo que no vamos a terminar en ningún lugar, ¿sí? Evidentemente que
los riesgos están presentes, ¿sí? Lo mejor, ¿cuál sería? No utilizar agroquímicos. ¿Cómo podemos hacerlo? Digamos, hagamos un cultivo orgánico, un cultivo agroecológico, que existen, ¿sí? El tema es que en el sistema o en los sistemas donde nosotros trabajamos, o donde yo por lo menos trabajo, que son cultivos muy intensivos, de altas superficies, mucha utilización justamente de insumos, el agroquímico es una pata fundamental, ¿sí? Podemos llegar a discutir en cualquier lugar, en cualquier mesa, y los invito cuando quieran, ¿no es cierto?, si es factible o no, si podemos o no podemos reducir el tema de uso de los agroquímicos. Pero el tema es que está presente. Entonces, enfrentemos el problema. Bien, está el problema, está el riesgo. Bueno, el riesgo, como yo les dije, hay que minimizarlo, tratar de utilizar menos agroquímicos o químicos, agroquímicos, más tirando a banda verde y no tanto a banda roja por justamente la menor toxicidad. Y en el caso que lo tenga que hacer, rotar el personal, por ejemplo, no utilizar siempre el mismo flaco para hacer las pulverizaciones. Si tenés 5 personales, bueno, hagamos una rotación. Entonces, de esa forma también la exposición es mucho menor para todos. Ni hablemos del uso de los elementos de protección. Mucha gente no los quiere utilizar porque me da calor. Y bueno, o te da calor o perdés la vida en 20 años, flaco. Elegí. Es decir, digamos, por eso me parece que la concientización, la capacitación es muy importante, no solamente para el tema agroquímico, yo creo que para cualquier otra cosa. La higiene personal en este momento es muy importante justamente con el tema del COVID. Aprendimos a los tumbos, ¿sí? Bueno, lo mismo debería ser con el tema de los agroquímicos. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a otra pregunta. Los papelitos termosensibles que mostraste ahí de frente en posterior, digamos, ¿son descartables? ¿Dónde los podemos conseguir? Bien, son tarjetas hidrosensibles, no es termo, es porque es por agua, ¿sí? Son sensibles al Sí, agua, ¿sí? Sí, son descartables, porque una vez que lo utilizaste, se marcaron y después ya no sirven, digamos, no sirven. no se pueden reutilizar. Además, he visto a alguna gente que lo que hacen es, le pasan con un secador de pelo, ¿sí? Pareciera que le saca justamente los restos, pero el tema es que si tiene agroquímicos, yo diría que las descartes, obviamente, ¿no? Y cualquier agroquímica debería tener, ¿sí? Porque, digamos, Bayer las tiene, me parece, BASF las tiene, es decir, porque todas las empresas que generan agroquímicos hacen pruebas con ese tipo de materiales. Así que, por ende, deberían tener. Y si no, te puedo asegurar, metete en, como se llama, internet en este momento, encontrar menos ganado en pie que te permitan, pero encontrás todo. Así que yo creo que por Mercado Libre seguramente vas a encontrar las tarjetas hidrosensibles. Aclaro. Hidrosensibles, vale la aclaración, Roberto, gracias. Jorge nos pregunta si existen agrotóxicos que están prohibidos. Bueno, algo vos los marcaste de los colores y demás. ¿Y quién controla eso? ¿Quién Bien, controla los agrotóxicos? perfecto. Sí, digamos, bueno, yo me voy a dirigir como agroquímicos, no como agrotóxicos. Desde mi puesto, ¿no es cierto?, como técnico, como ingeniero, la palabra, como se llama esto, técnica es agroquímicos, ¿sí? Sí hay productos prohibidos, nombré unos cuantos, el endosulfán, por ejemplo, el furadán, ¿sí? Está prohibido el Temic, ¿sí? Hay varios que están prohibidos. ¿Quién regula eso? Bueno, cada provincia tiene potestad justamente en el tema, porque hay una ley general, por decirlo nacional, pero no puede meterse en todos, ¿no es cierto?, las jurisdicciones. Entonces, cada provincia tiene una ley de agroquímicos. Corrientes tiene su ley de agroquímicos y es muy clara justamente con los productos que se pueden y no se pueden utilizar, sobre todo para los cultivos fruto y hortícolas, que son los más complicados porque son de consumo muy directo, ¿sí? Y obviamente, ¿quién debería controlar? Y bueno, ahí tenés, la provincia debería ser un organismo de contralor, es más, ellos están haciendo, por ejemplo, lo que es el Ministerio de la Producción de Corrientes, hay una dirección de sanidad vegetal, y ellos son los que están, por ejemplo, haciendo controles. El tema es que por ahí no tenemos controles todos los días, todas las semanas, ni sé si una vez por mes, por la cantidad de gente que necesitas para recorrer toda la provincia, ¿sí? Pero sí, conozco, digamos, gente que ha ido, o por lo menos colegas que tienen agroquímicas, que me dijeron, me vino el control, me encontró tal cosa, me bajaron, me hicieron un acta, justamente, pero eso estamos hablando desde la parte comercial, digamos sería, ¿no? Es decir, ahora,
De la tranquera hacia adentro ya es un problema un poquito más complicado, ¿sí? Porque nosotros no sabemos dónde, digamos, ni dónde las tiene, digamos, ni siquiera sabemos qué tiene el productor. Y yo no sé si tenemos la potestad, o tiene en este caso el Ministerio de la Producción, la potestad de ingresar a un lugar y decir, yo vengo a controlar qué es lo que estás haciendo vos acá. La verdad que no me animaría a decirlo, no. Pero bueno, pero el tema es que hay que ampararse justamente a lo que son leyes, ¿sí? La ley de agroquímicos, cada provincia tiene algunos más desarrollados, otros menos. Está bastante avanzado lo de Corrientes, así que por lo cual, digamos, yo particularmente, si bien no soy de acá, soy de Córdoba, pero me siento muy orgulloso por lo menos del trabajo que se está haciendo con este tema de agroquímicos acá en la provincia. Sí, tiene que ver mucho con la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Como decís vos, una propiedad privada, si no es por una orden de un juez, ¿cómo uno puede venir a auditar algún lugar o algo por el estilo? Y bueno, tenemos que tener mucha responsabilidad social y capacitación, como decías vos, para evitar problemas a futuro, ¿no? Sí, Eh, convengamos que, disculpa, sí, sí. Manuel, en el caso del productor quizás no podemos hacer un control ahí, pero sí se le hace control de los productos que vende, ¿sí? Si su producto llega a algún mercado y ese mercado tiene controles, por ejemplo, el Mercado Central de Buenos Aires, ellos hacen, digamos, chequeos, ¿no es cierto?, de mercadería, y si ellos les encuentran trazas de productos que no están permitidos o fuera del límite máximo de residuo, que sería el mínimo permitido del producto X, le decomisan la mercadería y obviamente que le ponen una sanción. Así que, digamos, me parece que si entre todos aportamos lo que tenemos que aportar, obviamente que el tren va a seguir para adelante, ¿no es cierto?, en vía muy recta. Bien. Eh, ¿Podemos producir sin agroquímicos? Si bien vos mencionaste que siempre están al lado nuestro, de que hay etiquetas verdes y que hayan aumentado en el mundo, pero ¿se puede producir sin agroquímicos directamente? Sí, yo creo que sí, sí, hay experiencias, como les comenté, de cultivos orgánicos o cultivos agroecológicos, ¿sí? Mi duda es si nosotros cambiamos el modelo, cambiamos el sistema, si hay un cambio total, por ejemplo, dejamos de utilizar agroquímicos y empezamos a producir de forma orgánica o agroecológica. El tema es que primero lleguemos a suplir, ¿no es cierto?, con las necesidades, digamos, de consumo, por un lado. Y por otro lado, de que los valores o los precios que tenemos de esa producción no se disparen a valores en los cuales no vamos a estar en condiciones de pagar. No sé si me logro explicar, pero un cultivo orgánico, ¿sí? No utiliza justamente insumos para control, digamos, es mucho más sano, es verdad, pero también la producción es menor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos menos oferta y la demanda es muy grande, los productos normalmente o los precios normalmente se disparan. Entonces, yo creo que son utopías en el buen sentido, ¿no? No sin ofender a nadie. La verdad que me encantaría vivir en un mundo donde todo podría ser, ¿no es cierto?, en forma agroecológica u orgánica, perdón. Pero yo creo que sería un poco más difícil. Ahora, insisto, existen experiencias tanto agroecológicas como orgánicas exitosas, que funcionan muy bien, ¿no es cierto? Siempre trabajando con quizás nicho de mercado mucho más reducido, pero manteniendo, por ejemplo, precios y todo, y obviamente se mantienen en el tiempo, ¿no? Que eso es, sobre todo eso, digamos, lograr la sustentabilidad en el tiempo. Si vos en 5 años no lograste arrancar porque nadie te paga el valor de tu producción, medio como que el solo te va a llevar a volverte al sistema anterior, ¿no? La otra forma es exportar, ¿sí? Los cultivos orgánicos se exportan. El arándano, por ejemplo, acá en la ciudad de Bellavista tenemos experiencias de arándano orgánico y se vende al doble de precio y se vende más, o digamos, o tiene más pedido que el arándano común. Y bueno, tenés que encontrar justamente el nicho de mercado. Si te lo conseguís, digamos, excelente. Esa es mi posición, ¿no? Es decir, una opinión muy particular mía, le cuento, no está en ningún libro. Bien, bien, bien. Agrotóxicos, agroquímicos, fitosanitarios. ¿Es todo lo mismo? ¿Es nada que ver entre ellos? ¿Cuál es la diferencia? Bien, hoy justamente cuando habían hecho referencia a agrotóxicos, hice por ahí una corrección y bueno, las tres palabras tienen digamos, tienen un sentido político, ¿sí? Y cuando hablo de político no hablo de política partidaria, ¿no? Es decir, hablo de político desde
desde la posición o del lugar donde uno opina y habla sobre el tema, ¿sí? Yo cuando hablo sobre agroquímicos y fitosanitarios lo hablo desde mi posición como ingeniero agrónomo, como técnico formado en el tema, ¿sí? Esto es como si un médico justamente él habla de fármacos, ¿sí? De remedios, ¿sí? Y él te va a decir si utiliza este fármaco. No va a utilizar una palabra farmacotóxicos, sabiendo que muchos fármacos, por ejemplo, causan más muerte que los agroquímicos a nivel mundial, ¿sí? O causan más problemas que los que piensan o que uno piensa que está realmente solucionando, por ejemplo, drogas anticáncer, etc. Entonces, digamos, yo creo que lo correcto desde lo técnico es justamente agroquímicos y fitosanitarios. Agroquímico porque es un químico utilizado en el agro, no solamente hablamos de este tipo, sino que también los fertilizantes, las enmiendas entran como agroquímicos. Y fitosanitario porque fito es vegetal, sanitario es justamente para la sanidad vegetal. ¿Ok? Esa es por eso mi posición. Ahora, la palabra agrotóxico, que muchas veces es una palabra fuerte, ¿sí? Obviamente el que no lo quiere y el que está en contra del uso, obviamente que puede estar, digamos, utilizando esa palabra. ¿Ok? Yo pienso que el agroquímico es una excelente herramienta. El problema es que se utilizan mal, ¿sí? Entonces, no es el agroquímico el problema está detrás de quien utiliza el problema, ¿sí? Yo siempre en mis charlas hago una relación y les pregunto, bueno, sin que me puedan contestar, obviamente, ¿Internet es una buena herramienta? Les puedo asegurar que todos habrán dicho que sí, ¿sí? En este momento de la pandemia, para conectarnos con papá, con mamá que están lejos, con nuestros hijos que están estudiando, todo lo que son redes sociales, la posibilidad de hacer movimientos financieros, todo el Internet realmente es una excelente herramienta. Ahora, en manos de un pedófilo, ¿qué tipo de herramienta es? La peor herramienta que existe. La peor herramienta, darle una herramienta justamente a un pedófilo que pueda acceder a la cuenta, a los perfiles de chicos, de niños, de niñas, es lo peor que le puede pasar. ¿Cambió la herramienta? No. Cambió quién le da el uso. Entonces los agroquímicos para mí es lo mismo. El problema con los agroquímicos no es el agroquímico es una excelente herramienta. El problema es que está mal utilizada y se le ha dado una muy mala fama, ¿sí? Entonces, cuando los intereses sobrepasan, ¿no es cierto?, la utilidad de la herramienta, ahí es cuando estamos en el horno, me parece a mí, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, yo siempre disiento cuando utilizamos diferentes palabras. Yo utilizo agroquímicos y fitosanitarios y la mantengo porque soy ingeniero e hice justamente un, ¿cómo se llama esto? Un juramento de que voy a justamente, digamos, dedicarme a hacer las cosas bien y me parece que las palabras están bien utilizadas de esa manera, ¿sí? Evidentemente, si llego a caer en cualquiera de los casos de una intoxicación o qué sé yo, posiblemente mi cabeza cambie y cambie la palabra. Pero por el momento me parece que todas esas variables hay que tenerlas en cuenta justamente para nombrarlos, es decir, para decir si es uno u otro el vocablo, ¿sí? No tiene la culpa el chancho, digamos. El chancho es bueno, hay que ver cómo ¿Quién se le lo da de comer? utiliza, quién le da de comer. Muy bien. Bueno, les comento que ya vamos terminando, están llegando las últimas preguntas. ¿Cuáles son las intoxicaciones más frecuentes que se ve en los establecimientos? Bien, bueno, como bien yo marqué dos tipos de intoxicaciones, ¿no? Una aguda, tipos, digamos, aguda y crónicas, ¿no? Las crónicas son las más comunes en el sentido de que, digamos, quizás hasta, no sé, el perro está expuesto al agroquímico, el aplicador, el dueño del campo, y no se dan cuenta, ¿sí? Y el problema justamente de esas intoxicaciones crónicas es que van al médico con, mira, me saltó, se me ampolló la piel. Pasa que estuve trabajando bajo el invernadero, bajo el sol. Entonces, relacionan un síntoma con un problema y posiblemente no sea ese, ¿sí? Mirando mareado, me duele la cabeza, seguramente es golpe de calor. Y no es un golpe de calor, sino que posiblemente sea justamente una intoxicación crónica, ¿sí? Entonces, esas intoxicaciones crónicas, si bien para nosotros en los registros de los hospitales no aparecen, por ejemplo, siempre vienen, digamos, terminan siendo enmascaradas por una resaca, porque anoche salí de joda, una gripe, porque me sentía mal, estaba resfriadito,
¿cómo se llama esto? Golpe de sol, digamos, siempre es algo, ¿me entendés? Entonces, digamos, las crónicas son justamente las más peligrosas de mi punto de vista. Ahora, ¿cuáles son digamos, las intoxicaciones más típicas? Cuando uno está paviando justamente en el campo. Está jugando con la lanza, se dio vuelta y estaba el otro de frente y se le tiró producto. Otro que vino y lavó la mochila en el pico, digamos, ¿cómo se llama esto? Del agua, ¿sí? En la canilla, lavó la mochila y vino uno por atrás y quiso meter la boca en el pico de la canilla y después con la jeta así, todo empezó a brotarse. ¿Qué te pasó? No, no sé. Y dice, claro, el flaco, ¿no es cierto? Digamos, las intoxicaciones siempre o normalmente son accidentes, ¿sí? No he visto intoxicaciones que vos decís, mira este flaco, digamos, siempre, digamos, aparecen como, digamos, derrames accidentales, una mochila que pierde, suele ser un problema, ¿no es cierto? Pero no llegan a ser casos agudos, no llegan a ser casos que vos decís, el paciente o la persona pierde la conciencia, o se desvanece, o tiene, no, digamos, no, nunca, nosotros siempre que vimos ese tipo de cosas, salimos urgente, ¿no es cierto?, al médico, ¿sí? Yo siempre digo, digamos, urgente al médico, nosotros no somos médicos, ni siquiera somos ingenieros agrónomos, ni cerca de eso, así que nadie que se ponga a hacer respiración a boca, ese tipo de cosas, porque uno cree que hizo tal, no, lo primero que tenemos que hacer es rajar ¿cómo se llama esto?, al hospital más cercano, y siempre llevar obviamente la botella con el producto que se estaba utilizando para que sepan cuál fue el tipo de intoxicación o cuál es el producto, para ver qué medida correctiva se utiliza. Pero eso más o menos es lo que se puede llegar a decir. Sí. Bien, referido a esta última pregunta, está claro que lo primero que hay que hacer es acudir lo antes posible al médico, ¿no? Pero se produce la intoxicación. ¿Cuál es el primer auxilio que debemos brindar, que podemos brindar nosotros? No sé, se me ocurre enjuague con agua, o alguna otra metodología, mientras tanto vamos al médico, obviamente, ¿no? Algo, lo urgente. Lo urgente. ¿Qué Bien, deberíamos hacer para cortar el proceso? bien. Va a depender muchísimo del tipo de intoxicación, de por dónde ingresa, ¿no es cierto?, ¿no? En el caso, por ejemplo, si fuera una intoxicación inhalatoria, el aspiró un producto o algo, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer es el cuello, si tiene botón, abrirle, obviamente, y llevarlo a un lugar abierto donde se pueda respirar, nunca en un lugar cerrado, ¿sí? Porque más de eso, digamos, si entró por la parte respiratoria, no podemos hacer nada, ¿sí? Si fuera por la parte oral, por ejemplo, y la persona pierde el conocimiento, normalmente lo que hacemos es colocarlo de costado, se llama decúbito dorsal, si no me equivoco la posición, se lo coloca de costado. Bueno, yo les dejé como bibliografía un manual de uso seguro y responsable de agroquímicos, ahí tienen varias de estas cositas, por ahí si las quieren leer, y tienen fotos como para que las vean. Pero el tema es ponerlo de costado y siempre mirando hacia el costado, nunca boca arriba, para evitar justamente que pueda vomitar la persona y tragarse el vómito, ¿no? Siempre de costado. Aquellos que han salido de joda se darán cuenta que siempre uno tiene que acostarlo al compañero de costado y nunca boca arriba, justamente para evitar ese tipo de cosas. Y si en el caso que fuera, por ejemplo, un derrame que le caiga sobre la ropa a la persona, por más de que la persona no se desvanezca ni nada, lo primero que hay que hacer es sacarle la ropa y con abundante agua lavarlo. Solamente agua, ni siquiera detergente, agua. Agua, mucha agua, ¿no es cierto? Y así como está, llevarlo, ¿no es cierto?, a que quede por lo menos en observación para evitar cualquier, justamente, digamos, que tenga alguna decaída o algo, ¿no es cierto? Pero lo ideal sería justamente sacarle, ¿por qué? Porque la ropa con agroquímicos está en contacto con la piel y por ende la piel sigue absorbiendo mientras esté el agroquímico en contacto. Entonces lo primero que hay que hacer es desvestirlo y manguerearlo, ¿no es cierto?, en el campo, o donde estemos, obviamente. ¿Sí? Bien, Roberto, te agradecemos, realmente fue muy didáctica tu charla. Recordarle a los amigos que nos están acompañando que se pueden comunicar a través de la Experimental Bellavista directamente con Roberto para cualquier duda, o con el centro regional, y de ahí canalizamos hacia los profesionales que están en el tema. Quiero agradecerle a todos por la participación. Hoy terminamos
el segundo seminario de este ciclo de prevención de riesgo en el trabajo agropecuario. Nos está quedando uno más que se va a realizar el viernes 27 que viene, en el mismo horario. Ya estarán los flyers con los temas y los disertantes. Así que les agradezco a todos por su participación y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.